Listo, ya regresamos. Ahora sí vamos a seguirle. Ok, día 3. ¿Se cortó? ¿Están ahí? No, está bien ahí ya, ya entramos. Ah, sí, perdón, se me movió la pantalla. Ok, entonces día 3 dice, un ejemplo humano de verdadera y profunda humillación. Y vamos a ver el estudio del rey Manasés, el caso del rey Manasés. Les digo, bueno, vamos a leerlo y ahorita les platico. En Segunda de Crónicas 33:1 dice, él fue un rey que siguió después del rey Ezequías, si no me equivoco. Este, dice que Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono, fíjense, estaba bien chiquito, ¿verdad? Y reinó en Jerusalén 55 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Cuando los israelitas los sacó de Egipto, fueron pasando por ciertos pueblos y el Señor les fue dando la victoria y los fue expulsando de esos pueblos y tenían unas prácticas muy desagradables a los ojos de Dios y a los ojos de nosotros también. Ahorita van a ver. Entonces, Manasés volvió a hacer todo eso que ofende al Señor. Dice. Practicó ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Entonces ya Ezequías había quitado santuarios paganos, o sea, que no glorificaban a Dios, que donde le rendían culto a otros dioses. Ya los había derribado, ya había hecho ese trabajo y él los volvió a reconstruir. Además, erigió altares en honor a los Baales e hizo imágenes a la diosa Cera. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Fíjense, hasta los astros. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho, en Jerusalén habitaré para siempre. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la magia, la hechicería y la adivinación. Y consultó a nigromantes, no sé si así se dice, ¿verdad? Y espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando su ira. Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén. O sea, todavía descarrió más al pueblo de Judá y Jerusalén porque siguieron haciendo lo que él estaba haciendo. De modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. O sea, fueron peores todavía que a los pueblos que Dios había destruido porque practicaban esas cosas. Se empezaron a comportar aún peor. Y bueno, después dice, en la parte de abajo, antes de tomar una decisión radical para castigar a sus hijos, Dios habla con ellos para persuadirlos y que se arrepientan. Vamos a ver cómo continúa la historia. Dice en Segunda de Crónicas 33:10. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. O sea, el Señor les advirtió primero, pero no le hicieron caso. Entonces, cuando no hacen caso, el Señor procede con otra metodología para hacerse escuchar y volver a sus hijos a la sujeción a Él. En Segunda de Crónicas 33:11 dice, por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Entonces, como no hicieron caso, ahora el Señor permitió que el ejército del rey de Asiria los capturara y se los llevara. Se lo llevaron, dice, con garfios y cadenas de bronce. Dios quiere llevarnos a una verdadera y profunda humillación. En el 33:12 dice, estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Fíjense, él ya conocía la voluntad de Dios y aún así había hecho todo lo malo, todo lo posible, ¿no? Pero cuando estuvo ya en esa aflicción, cuando se lo llevaron y ya estuvo en ese momento, entonces imploró al Señor, se humilló profundamente ante Él. Dios siempre va a usar esos momentos de dolor
y de crisis para hacernos recapacitar, para hacernos ahora sí que entrar en razón, ¿verdad? Siempre esos momentos de dolor o de crisis grandes que pasamos, el Señor los usa para que volteemos nuestra mirada a Él y retomemos y digamos, ahora voy a hacer las cosas diferente, ¿verdad? Este, entonces, eso fue lo que pasó con Manasés cuando estaba en esa aflicción, fue cuando verdaderamente dijo, no, pues ahora sí, necesito de Dios, ¿verdad? La humillación verdadera y profunda, dice, conmueve a Dios. No importa lo que hizo, no importa lo que hayamos hecho, no importa cuánto hayamos pecado, siempre y cuando nuestra humillación sea verdadera y de corazón, eso conmueve a Dios. Se humilló profundamente y fue atendido por Dios, y Dios lo restauró a Jerusalén, su llamado y su reino. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén, volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios y entonces ya, si seguimos leyendo, él empezó a actuar diferente. En otra versión dice ese último versículo, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces la verdadera y profunda humillación, como decía hace ratito, lleva un giro de 180 grados, nos lleva a actuar de una manera diferente, ¿verdad? Cuando él regresó a Jerusalén ya empezó a hacer todo diferente. Dice, ahora Manasés con el orgullo destruido ya no se construye un monumento para sí, sino que construye un altar para Dios. Después de esto, Manasés construyó una alta muralla exterior en la ciudad de David, la cual iba desde el oeste de Gijón, en el valle, hasta la puerta del pescado, y rodeaba a Ofel. Además, colocó jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá, y sacó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, arrojando fuera de toda la ciudad los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Luego reconstruyó el altar del Señor y en él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias y le ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque se los ofrecían solo al Señor su Dios. Entonces vamos a ver los conceptos. Dice conceptos centrales. La verdadera humillación es profunda. No es reflexionar sobre su situación y sus pecados, no es una pausa para ver qué males tiene, sino que es derramar el corazón en busca de santidad. Es entrar en comunión íntima con el Espíritu Santo y dejar que Él muestre todo lo acumulado que es estorbo para Él. Es entrar en una revisión total, como decíamos que el Señor nos escudriñe totalmente hasta lo que no conocemos. Durante un periodo de tiempo, la revisión es una tarea del Espíritu Santo, no es de nosotros. Es morir a uno mismo para que Dios nos desnude y nos muestre tantas cosas torcidas, guardadas subliminalmente entre la personalidad, el temperamento, el carácter, la cultura o el estilo de vida que llevamos, ¿verdad? Y la verdadera humillación es radical. Sin una decisión radical por encima de lo suyo, no hay una verdadera y profunda humillación. Esto es meterse con Dios sin mirarse a sí mismo, o sea, sin que nos pese, dice aquí. Entrar ahora sí que en una actitud de que el Señor va a hacer y deshacer con nosotros y no importa lo que Él diga, lo que Él nos indique, eso es lo que vamos a hacer sin que nos pese, sin mirarnos a nosotros mismos. La verdadera humillación le lleva a conocer más profundamente a Dios y por ende a sí mismo y sus fallas. Vamos a conocer cosas de nosotros que ni siquiera sabíamos, pero poco a poco el Señor nos va a ir mostrando. Y habiendo orado a él, fue atendido Manasés, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios, ¿verdad? Y bueno, ahí ya viene la tareita para ese día. ¿Qué cosas en su vida deben ser tratadas a fondo por el Señor? Ahí vamos a meditar, a preguntarle al Espíritu Santo y vamos a contestar esa parte. Y viene un consejo. Ahora que ya sabe más sobre la humillación espiritual, ¿por qué no se mete a fondo con Dios en una humillación profunda
para recibir limpieza, sanidad, restauración, libertad y restitución. Para tratar esas cosas, le sugerimos repasar de vuelta este manual a fin de recordar los principios claves que le llevarán a una victoria total. Y vamos a pasar al día 4. Aquí vamos a ver la humillación de Job. Denme un minutito nada más. Que vinieron a abrir la puerta y me estaba distrayendo. Dice el día 4, el modelo de humillación de Job. Recordemos la actitud de Job, uno que recibió tremendas malas noticias. Lo había perdido todo y cuál fue su reacción. Entonces, vamos a poner aquí en atención, primero todo lo que perdió Job. Es un hombre que pasó por muchas cosas, este, pero lo más importante es su actitud ante eso. Veamos ahorita que decía que mucho depende de nuestra actitud. Entonces, vamos a ver cómo reaccionó ante estas malas noticias Job. Dice, y un día aconteció que los hijos y las hijas de Job comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las llanas paciendo cerca de ellos, ya comieron los sabeos y los tomaron y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Esa fue la primera mala noticia. Y luego le dice el número 2, aún estaba hablando que le trajo la mala noticia cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darle la mala noticia. Y la número 3 dice, todavía estaba hablando el que le trajo el reporte de la noticia número 2 que era mala, y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se lo llevaron todo y mataron a los criados a filo de espada, solamente yo escapé para darle la noticia. Dice, ¿qué tipo de noticias recibía Job? Malas noticias, ¿verdad? Pésimas. ¿Qué hace usted cuando recibe pésimas noticias? ¿Qué hace usted cuando sucede algo malo o desagradable? ¿Se frustra? ¿Se llena de odio? ¿Se llena de rencor? ¿Su alma se enferma? ¿Qué hace usted? Y ahí nos tenemos que pensar, ¿verdad? En alguna noticia que hayamos recibido, ¿cómo nos ponemos luego? ¿Cómo reaccionamos? Recuerde esto, más importante es lo que usted hace con esa mala noticia, eh, porque lo negativo ya sucedió, pero ¿cuál es nuestra reacción? ¿Nuestra actitud es positiva o negativa? Y vamos a ver otra noticia mala que le llegó a Job. Dice, ¿sabe cuál era el contenido? Le azotó un viento y cayó sobre la casa, sobre sus hijos. Job tenía 10 y mató a los 10 hijos. Después de recibir 4 malas noticias, esta fue la respuesta de Job. Fíjense, Job tenía 10 hijos, ya le habían quitado todo, ¿verdad? Ya había perdido todo, pero todavía estaban sus hijos dice creo que estaban en una fiesta y azotó el viento y cayó sobre la casa y todos sus hijos estaban ahí, los 10 murieron. A veces nosotros de pensar nada más que algo le pase a nuestros hijos, ¿cómo nos ponemos, verdad? Todavía no pasa, nomás lo estamos pensando, pero ya estamos sintiendo ese como algo aquí adentro, ¿verdad? Entonces, este, dice, ¿cómo respondió Job? Entonces Job se levantó y se rasgó el manto, se rasuró la cabeza en señal de humillación y se postró en tierra y adoró. Agradeció y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí. Jehová me dio y Jehová me quitó. El Señor mi Dios me lo dio todo. El Señor mi Dios me lo quitó todo. Sea el nombre de mi Dios bendito. ¿Verdad? Entonces vemos qué difícil es responder así ante una situación mala, ¿verdad? Que nos pasa. Pero Job pudo responder así porque él tenía una confianza plena en Dios. Él tenía una confianza de que lo que pasara, sabía que Dios lo estaba haciendo por algo y que todo tenía un propósito. Pero
Antes de eso, antes de que Job contestara así, si ustedes leen toda la parte que está en medio de eso, vinieron varios amigos y le decían varias cosas, lo culpaban y él también le dijo unas cosas a Dios, le hizo algunas preguntas. Entonces, pero al final de todo, él bendijo a Dios y lo siguió adorando. ¿Por qué? Porque sabía y porque tenía confianza en Dios, porque conocía a Dios. Él era un hombre que era recto y que conocía la palabra y que conocía a Dios. Pero aún así, le dice de todas maneras, Job le dice, eh, yo creí que te conocía, pero dijo, ahora mis ojos te ven, ahora sí te conozco, ya después de que Dios habla con él. La actitud de humillación de Job ante semejante tragedia, las malas noticias, es evidente y sorprendente. Recuerde que más importante es su actitud o reacción ante las malas noticias que las mismas malas noticias. Nuestra responsabilidad es cuidar nuestro corazón y nuestra mente y no enfermarnos, que las malas noticias no nos enfermen, porque luego el cuerpo también empieza a liberar cierto número de enzimas en el cerebro y cosas cuando estamos preocupados o asustados que nos hacen daño, que desencadenan enfermedades también. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar nuestro corazón. En el libro de Job, al final del capítulo 1 dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, él sabía que había un propósito, no atribuyó ningún despropósito a lo que había pasado. Porque una actitud de verdadera humillación siempre lleva a salir del pecado o a no caer en él. O sea, siempre una actitud de humillación nos va a ayudar a no caer en pecado. Y ahí vienen una tareita. ¿Cuál es la lección que aprendemos de Job? Y en este tipo de humillación, ¿qué es lo que Dios le está enseñando y mostrando? ¿Verdad? Entonces Job se levantó y se rasgó el manto y se rasuró la cabeza en señal de humillación y se postó en tierra y adoró. Agradeció y dijo, otra vez viene lo mismo, desnudo salí del vientre de mi madre tenemos que reconocer ahí, Job está reconociendo que todo lo que tiene se lo dio Dios, ¿verdad? Que nada le pertenece, que todo es del Señor y que cuando Él quiera se lo puede quitar. ¿Verdad? Pero esa actitud tenemos que tener una confianza plena en Dios para poder responder así ante las dificultades. Y todo eso lo vamos ganando cuando estamos en comunión con Él y cuando lo vamos conociendo. ¿Por qué? Porque yo me imagino que Job antes de todo esto pasó por otras situaciones donde vio que el Señor estaba ahí, que el Señor era fiel y lo conocía. Entonces, cuando empezamos a conocer a Dios, como decía el otro versículo, cuando me busquen de todo corazón, me van a hallar. Entonces Dios se va a dar a conocer, lo vamos a poder conocer y entonces cuando lo conozcamos vamos a tener esa confianza para poder actuar como Job, para poder, ahora sí que tener esa buena actitud aunque tengamos dificultades. Y vamos con el último ya, el día 5. ¿Cómo termina el proceso de humillación que experimentó Job? El periodo de sufrimiento de Job tal vez duró unos meses o quizá menos de un año, y lo podemos dividir en dos etapas. Una, cuando recibe las 4 malas noticias, cuando sucede la tragedia, que fueron unos días, y dos, cuando le viene la enfermedad. También a Job le dio una enfermedad en la piel, que era pues muy dolorosa. Entonces esos fueron meses. Y en cuanto al proceso de Job, solo nos concentraremos en cómo termina todo este dolor que él experimentó para resaltar los frutos de la humillación. Número 1. Job termina conociendo más de cerca a Dios, creciendo en intimidad con él, que es lo que les decía ahorita, ¿no? Lo conocemos, todas las pruebas, todo lo que pasamos siempre nos ayudan a conocer más a Dios. Y Job le dice, de oídas te había oído hablar de ti, perdón, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Se retractó de lo que le había dicho. La verdadera humillación es transparente, sin cálculos ni intereses, sin proteger nuestra imagen.
Nos lleva a confesar cosas que nunca nos animamos a confesar a otros, porque la humillación le gana la imagen que tanto trabajamos. Sí, nosotros siempre estamos tratando de mantener una imagen ante los demás, pero la verdadera humillación es transparente. No le guardamos nada al Señor. Ahora sí que somos transparentes frente a Él. Ya no importa la imagen, lo que importa es terminar bien este proceso que Dios comenzó en uno. Número dos, esta historia cumple con el principio bíblico de la humillación a la restitución. El Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. ¿Verdad? Dios honra todo el proceso de humillación verdadera y esto lo vamos a ver siempre al final. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vemos otra vez el versículo que estábamos viendo antes. Pero vemos como otra vez Dios le dio más de lo que tenía Job, porque por su buena actitud Dios lo honró, por su humillación, por su actitud de humillación. Y dice, oración, ¿por qué no le pide a Dios que este tiempo de humillación espiritual le traiga restitución? Ore de tal manera que fluya su corazón hacia Dios, ¿verdad? Y ahí este ejercicio sí viene un poquito más completo. Es una dinámica que ya la van a hacer ustedes en su tiempo de oración. Y aquí nos dice, ¿qué nos ha robado el enemigo? Hay varias cositas que vienen ahí en el área personal y en factores de éxito. Entonces, pero son como cosas de éxito pues en nuestra vida, ¿no? Pero dice valentía, coraje, disciplina, perseverancia, paciencia. Ahí ustedes van a ir marcando todo lo que el enemigo les ha robado, lo van a ir marcando y le vamos a pedir a Dios que nos restituya. Por ejemplo, si usted no tiene paciencia, ¿por qué? Porque ha pasado situaciones que la han llevado a ser impaciente, eh, lo vamos a marcar todas las que pensamos y vamos a pedirle a Dios que nos restituya, que nos dé eso otra vez, ¿verdad? Que si no teníamos paciencia, pues nos dé paciencia, pero de todo eso va a requerir pruebas y va a requerir un esfuerzo y un trabajo. Van a venir circunstancias que van a probar nuestra paciencia y entonces es ahí donde vamos a recordar, bueno, pero es que yo le estoy pidiendo a Dios paciencia, voy a trabajar en esto, aunque venga una circunstancia que a lo mejor no estamos actuando con paciencia, pero ahí es donde el Espíritu Santo nos va a indicar y nos vamos a dar cuenta, es aquí donde tengo que trabajar mi paciencia, ¿verdad? Y van a ver que poco a poco esto se va ganando. Y eso en cada área, en cada una de esas es un ejemplo nada más, cada una de las que ustedes marquen. ¿Qué cosas espirituales se ha dejado robar por el enemigo? Y ahí vienen varias, una lista. Por ejemplo, vamos a seguir hablando de la paciencia. El número 4 dice paciencia. Tolerancia, serenidad, mesura, todo eso tiene que ver con paciencia. Pero a lo mejor nada más algunas de ahí ustedes la van a marcar. A lo mejor sí son perseverantes, pero no son tolerantes. Entonces vamos a marcar las que creemos que nos hace falta y pedir restitución. Dice, cierre, tenga un tiempo de humillación pidiendo a Dios que traiga a su vida restauración y restitución. Clame restitución por cada cosa que el enemigo le robó. ¿Sí? Y así vamos a terminar en el último día con esa oración de restitución. Vamos a pedirle a Dios que nos restituya todo lo que el enemigo nos ha robado, todo lo que por circunstancias que hemos pasado, hemos ido perdiendo o que nos hemos ido cerrando ante esas situaciones. A veces no demostramos amor porque tenemos heridas que nos impiden que lo podamos mostrar, que nos cerramos, nos ponemos esas capitas, este, y al final, nosotros pensamos que nos ponemos etiquetas, no, yo soy impaciente, yo soy yo no soy amorosa o así, nos ponemos etiquetas, pero es porque nosotros ya, la persona en que nos hemos convertido,
a través de todas esas circunstancias o a veces la cultura, todas las cosas que culturales que traían nuestras familias, nuestros antepasados y aparte las heridas que hemos ido adquiriendo desde que éramos niños, todo eso va formando capitas que no nos vamos dando cuenta y el enemigo nos va robando nuestra identidad, porque cuando nacimos no éramos así, sino que simplemente hemos ido cambiando. Nosotros mismos nos hemos ido poniendo esas capas y esas etiquetas que el Espíritu Santo nos va a ayudar a ir quitando y nos vamos a ir conociendo que sí podemos ser una persona diferente. A veces no nos gusta cómo somos, decimos, ay, a mí no me gusta que soy así, pero luego el Espíritu Santo va trabajando en nosotros y nos va cambiando y nos va haciendo. Yo, por ejemplo, yo decía, no, yo soy una persona bien amargada. Yo soy una persona que no soy nada, el gozo. Yo decía, ¿cómo que el Espíritu Santo me va a dar gozo si yo soy bien amargada? Yo no soy nada dulce, nada bondadosa, como amorosa por lo mismo, porque traía tantas cosas que me impedían el gozarme. Yo veía a las personas que se reían así o que estaban disfrutando de algo y yo sentía como que hasta los veía mal, pues como no sé, no podía gozarme, todo era así como pues sí, muy amargada. Entonces, le fui pidiendo a Dios, el Espíritu Santo fue trabajando en mí y yo he visto cómo eso va cambiando poco a poco. Ahora siento que soy una persona diferente ya, pero porque ha sido un proceso largo, ha sido un proceso y todavía el Señor tiene que trabajar en muchas áreas de mi vida, no nada más en eso, pero, pero uno va viendo el avance y eso es lo bonito, porque ahí es cuando vas conociendo a Dios y dices, si Dios pudo hacer eso conmigo, claro que lo puede hacer con alguien más, ¿verdad? A veces oímos mucho esa frase, si Dios pudo conmigo, también puede contigo, pero es verdad, te vas dando cuenta hasta que entras a ese proceso, y lo haces de corazón y eres transparente con el Señor, Él va obrando. Él verdaderamente va haciendo, esa obra en nosotros. Y dice la Biblia que no la va a terminar hasta que venga Cristo, así que estamos en proceso siempre, ¿verdad? Pero gloria a Dios que Él es bueno y que nos ama y que nos es paciente y con Manasés que hizo tantas cosas, ¿verdad? Lo perdonó, lo restituyó, lo regresó a donde estaba. Entonces, tenemos esperanza. Tenemos una gran esperanza y muchas bendiciones que el Señor nos ha dado a través de Jesucristo. Entonces, pues con esto terminamos. Vamos a hacer una oración. Espero que todo haya quedado claro. No sé si tengan alguna pregunta antes de terminar. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces vamos a orar para terminar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Te pido que cuides a mis hermanas de toda enfermedad, de toda acusación del enemigo, Señor. Quítanos toda la culpa, todo el temor, todo lo que el enemigo ha ido poniendo en nuestros corazones, Señor. Sana todas nuestras heridas, Señor. Sé tu mano poderosa sobre cada una de nosotras, Señor, sanando nuestros corazones para que podamos ser libres, Señor, de toda atadura que nos impide crecer, Señor, que nos impide madurar y que está estorbando, Señor, para que tú puedas hacer la obra. Te pido por cada una de nuestras familias también, Señor, que las cuides en esta semana y que en nuestra casa no falte el alimento, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te damos las gracias y toda la honra para ti, Señor, que podamos glorificarte en cada lugar que vayamos, que podamos servirte como tú te lo mereces, Señor. A través de todas las personas que están a nuestro alrededor, que podamos dar ese fruto que alimente a toda la gente que está a nuestro alrededor, Señor. Te lo pedimos humildemente en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues estamos despedidas, hermanas. Que tengan una bendecida semana. Me dio mucho gusto verlas. Y por aquí nos vemos la siguiente semana, primero Dios. Vamos. Gracias, Miriam. De nada, a ustedes, gracias. Ya no sé cómo apagarlo, pero bueno, ahorita lo apago.
Muchas gracias, que descansen. Buenas noches. Gracias igualmente, que descanse.